Eso lo vi. ¿Qué más cosas voy a robar? No, este es otro punto. Ah. Sí, bueno, buenas tardes. Junto con Kenny y mi persona vamos a presentar un caso que hicimos con el doctor Agustín Muñoz en Barrio Bajo. Lo denominamos como una gastritis o algo más. Es un paciente masculino, oriundo de Bolivia, de 62 años, que tiene un antecedente de reflujo gastroesofágico de mucho tiempo de evolución. Hace más de 2 años venía en estudio y seguimiento y se había hecho varias endoscopías previas y venía empleándose una nueva endoscopía por dolor abdominal. Ahora el paciente consultó por un dolor sordo en el abdomen superior, en el hipocondrio derecho, que se iba hacia la espalda y empeoraba con las comidas, es decir, era postprandial y por la noche. Consultó en varias oportunidades a la guardia, tiene familiares médicos, tenía un hijo médico y un hijo enfermero, así que le aplicaban omeprazol, buscapina y algún tipo de medicamento analgésico en la casa endovenoso, y además refería saciedad precoz y distensión postprandial. Al reinterrogatorio, el paciente refería que había perdido 2 tallas de peso, esto lo hablamos mucho con los chicos de gastroenterología, y tenía una catarsis conservada, no tenía diarrea, no tenía fiebre. Tenía 2 grandes antecedentes personales, no gastrointestinales. Tenía un antecedente de un melanoma, que en el 2015 se había hecho una resección y había hecho radioterapia con vaciamiento axilar, eso estaba libre de enfermedad. Tenía una antracosis pulmonar confirmada por DLCO y una biopsia de pulmón de un nódulo que tenía una antracosis y una silicosis pulmonar. Eso era porque era trabajador de una mina de carbón en Bolivia y tuvo en el 2014 un derrame pericárdico de una causa no clara con taponamiento cardíaco en el 2016 que requirió pericardiocentesis. Eso no quedó bien estudiado, se atendió en el central, pero está como dato relevante del paciente. Y a nivel gastrointestinal, el señor tiene una gastritis crónica con una metaplasia intestinal en el 2014, si bien en el 2017 se hizo una nueva endoscopía, no tenía metaplasia en el 2016. Una esofagitis con mala adherencia al tratamiento. En el 2016 y 2015 hay un dato que refiere que le hicieron una dilatación esofágica porque tuvo una estenosis esofágica barra esfínter esofágico superior, tuvo una estenosis esofágica asociada a reflujo, con estenosis péptica, y hicieron una dilatación. Ese dato no tenemos mucha información. Y lo otro es que hace 2 años, en el 2020, tenía dolor abdominal muy parecido por el que consultó, que le interpretaron una colecistitis barra cólico biliar, le hicieron una colelab, y el paciente después de eso mejoró parcialmente. Él lo refería como que el dolor era muy similar al que había tenido con la colecistectomía previa. Y estaba haciéndose estudios para ver a BCC y tenía una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática ya conocida del paciente. Dentro de los antecedentes familiares tenía 2 hermanas con artritis reumatoidea y un padre con un trastorno articular que no lo sabía especificar muy bien, si era que era deformidad, refería que en algún momento caminaba en medio de la calle o de la casa y luego mejoró espontáneamente. Un relato bastante bizarro, así que era un trastorno articular poco claro por parte del papá. Al examen físico, la verdad es que el señor estaba muy bien clínicamente, compensado, con sus signos vitales estables. La catarsis era normal y tenía una diuresis conservada, y al examen físico tenía ruidos hidroaéreos positivos, dolor a la palpación en el hipocondrio derecho con punioperfusión negativa y una diuresis conservada. Tenía algo de disuria, hipolatiguria y tenesmo, pero el abdomen era blando, con el dolor en el hipocondrio derecho. Nada, de entrada se le hizo batería de exámenes, se le hizo un hemograma donde no tenía ninguna alteración, plaquetas, un poco de plaquetopenia que puede ser por la edad, sin datos de infección o leucocitosis, con electrolitos normales, parámetros inflamatorios por PCR baja. Durante la intervención se hizo perfil de celiaquía, que fue no patológico, perfil reumatológico tampoco patológico, incluyendo FAN y complemento. Tuvo en algún momento en la internación una alteración del hepatograma a expensas de la hiperbilis y aumento de la FAL, pero que luego mejoró, que no se correlacionó con dolor en ese momento del paciente, y una ecografía abdominal que tenía la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, pero que nos llamó la atención es que tenía un área heterogénea subhepática derecha, próxima al hilo hepático, irregular, como si tuviera una colección.
cerca a la parte del ilirio por la ecografía. A esto los chicos en forward le hicieron una tomografía abdominal, que si bien no tenemos las imágenes completas acá, tenía por tomografía la dilatación del conducto de la vía biliar intra y extrahepática de 16 milímetros y tenía como dato nuevo una estenosis de la vena porta prehepática asociado a nódulos regionales. Ahí les muestro las imágenes. Esta es la tomografía de contraste del paciente. Si bien lo que informaban era que tenía engrosamiento y dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, tenía este aspecto de colección barra estenosis prehepática de la vena porta. Ahí está. Estenosis por tomografía. Luego le hicimos la resonancia y el Doppler. Ahí te contamos. Y nódulos. Tiene nódulos. Tiene nódulos regionales. Prehepáticos y todo lo que es a nivel del ilirio tenía bastantes nódulos. Adenopatías, la estenosis de la vena porta prehepática y la sospecha de la trombosis portal. Y para eso los chicos, bueno, hicieron... Bueno, antes de eso... Se le hizo una endoscopía de vías digestivas donde se mostraba el antro con áreas de mucosa eritematosa y se evidenciaba, además de la gastropatía crónica, las varices gástricas aisladas, que era un hallazgo nuevo. El paciente no tenía estudios, de hecho estaba en todas las consultas que había tenido en el seguimiento ambulatorio, estaba en plan de hacerse la videoendoscopía digestiva alta antes de que consultara a la guardia, con el hallazgo de estas varices gástricas aisladas. Se le hizo el Doppler hepático que mostraba el tronco portal sin flujo detectable y ahí es donde se diagnostica la trombosis crónica del paciente con circulación colateral en región iliar. Eso era lo que mencionaban, además de la colección de la ecografía y los nódulos que estaban a nivel de ilirio, era este circulación colateral que tenía a nivel iliar, secundario a lo que creíamos que era la trombosis portal. Y le hicimos una resonancia de abdomen. Sí, se le hizo la resonancia. En la resonancia se vuelve a mencionar en el lecho quirúrgico que se observa una colección de aproximadamente 40 por 15 milímetros, que pues la idea es correlacionar con los antecedentes del cuadro clínico del paciente, y se resalta nuevamente la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, más la estenosis del colédoco en la entrada al páncreas. Describen, esto sí fue un hallazgo anatómico que se encontró, el cruce vascular que produce la arteria hepática derecha como una variante anatómica originándose desde la arteria mesentérica superior. Y vuelven y resaltan los múltiples vasos de circulación colateral venoso secundarios a la trombosis crónica sectorial de la vena porta, que es, digamos, lo que más interesante convierte al paciente. El vaso anómalo, la arteria hepática que sale del tronco ciliar, de la mesentérica superior. Ahí, ¿no es cierto? Que sale de la hepática común, a su vez se llama el tronco ciliar. ¿Condiciona alguna compresión venosa anatómica que podría justificar? En lo estudiado, porque en algún momento se pensó si eso podría ser la causa de todo lo que se describía de la estenosis y de los vasos de circulación colateral que tuviese el paciente, y digamos que ese hallazgo más se consideró como un hallazgo anatómico más bien aislado, que estuviese directamente relacionado con el cuadro clínico. Lo que sí nos llamaba la atención, que lo hablamos con Agus, con los chicos de cirugía hepatobiliar, con Goranji, y lo que decía es que esta entidad, o sea, esta circulación colateral puede producir un tipo de dolor abdominal de causa poco frecuente. Es cuando le queremos preguntar a ustedes más o menos qué pensaríamos si hubiéramos hecho algo más. Bueno, creo que marcadores tumorales no lo hicimos.
Bueno, no tuvo antecedentes de infección, sino la colecistitis y tenía parámetros inflamatorios bajos, pero podría la ser. colecistitis es vieja. 2020. En 2020 y tenía una colección 2 años atrás. hace 2 años. En una colección, los cirujanos interpretaron que era secundaria a su cirugía anterior, que nos pareció como raro de tanto tiempo, pero no explicaba la causa del dolor. Era un dolor que era parecido al que tuvo antes de que se operara. O sea, era igual el dolor. O sea, que desestimamos que haya sido la El colecistitis. paciente no estaba séptico, tóxico, En ningún momento estuvo séptico. Infecciosa de la vena porta, que a veces tiene combustión, la paciente está muy tóxico. Parecería no ser el cuadro Tiene clínico. una PCR baja, no tuvo leucocitosis, las plaquetas estaban bien, no tuvo falla renal tampoco. Un leve toque de hepatograma 1 o 2 días después que estuvo internado, pero no tuvo más. ¿El hemograma? El hemograma estaba normal. No tenía anemia, no tenía una leve plaquetopenia, un cuento leucocitario normal. Hay imágenes del momento de la colecistectomía, tenés como otra tomografía, ¿no? Para ver si ya estaba la trombosis. Tenía un hallazgo de la trombosis, pero de la tomografía. El hallazgo fue de esta tomografía. Fue ahora de la última. Y tenés una prueba que no tenía. No tenemos tomografía, pero No sabemos si esto es de cronicidad de años o de 2 años. Exacto. O esto es nuevo. No nos quedaba claro, lo tomamos como nuevo porque no teníamos uno previo para compararlo, pero sí en la primera tomografía, eso que se ve la alteración de la vena porta es la trombosis portal que tiene el paciente. Claro, con las varices gástricas, por la endoscopía y con la circulación colateral cercalivio por la trombosis portal. ¿Cómo? BCC no lo hicimos en esta intervención y BCC previas creo que tenía sin ninguna alteración. Tengo una preguntita. En la cabeza pancreática, donde toda la patología parece que todo se resume cerca de la cabeza pancreática, ¿no? Porque tiene una estenosis del colédoco en la entrada de páncreas y tiene una trombosis de la vena porta, pero en la cabeza pancreática. En la cabeza pancreática, por resonancia, mirando específicamente como el lugar sospechoso, no se observó ninguna duda. Por el informe no, y cuando vimos la resonancia, la vimos con los cirujanos y con Agustín tampoco, y interpretamos que era secundaria a la circulación colateral que tenía el paciente a nivel iliar, por la trombosis portal, es estenosis. Ajá, como que los vasos comprimían el colédoco. Exacto. Bien. Y no había finalmente adenomegalias. Adenomegalias por la resonancia no estaba. Tuvo melanoma que hizo rayos y hizo un vaciamiento ganglionar que fue negativo. Eso fue en 2015 y 2017. A ver, uno no puede dejar de pensar cuáles son las causas más frecuentes de la trombosis de la porta, ¿cierto? La trombosis de la porta tiene varias entradas. Una entrada atractiva que uno podría tomar para empezar a hacer el ejercicio de agua. Bueno, si yo me paro con un paciente con la trombosis de la porta, ¿cuál es la patología más prevalente o qué no debería buscar? Y a la cabeza buscamos cánceres locales, ¿no? Cáncer gástrico, cáncer de endoscopía, o un cáncer pequeño pancreático que podría reducir el valor de riesgo de las imágenes que tiene, pero podemos redoblarlo con la población, por ejemplo, una ecoendoscopía. Esa podría ser una posibilidad. Los trastornos mieloides crónicos aman trombosar la porta, ¿es cierto? Que el paciente lleva algo una trombositemia esencial, que parece que podría mover la piel, una trombositemia, una biomimesis hepática, cualquiera de esos cuerpos mieloides crónicos suelen trombosar la porta, así como la suprahepática, el síndrome de Buchiani, ¿no? Todo lo demás, lo que le pasa después al paciente del dolor de panza, bueno, la dilatación de la vía biliar se explica por esa encrucijada hacia arriba del acta, la vía biliar extrahepática, que es normal en el colecistectomizado, hasta 9 milímetros de diámetro del colédoco, es normal el colecistectomizado, pero de ninguna forma 16 milímetros, y no deviene de ninguna forma la colecistectomía dilatar la vía biliar intrahepática, sí la extrahepática, no la extrahepática. Y por supuesto, la trombosis portal explica la circulación colateral, los pseudonódulos que se veían en las imágenes,
No me queda muy claro esa conexión, si realmente se hizo una vena tortuosa, me parece muy grave la vena tortuosa. Estamos muy alejados De la cirugía, para sí. evitar una conexión postoperatoria. Después de 2 años, la conexión se reabsorbe o se agranda en el cuerpo, ¿no es cierto? Hay una conexión sin gran gloria, no necesita la postoperatoria, que haga una conexión. Por la tomografía y la resonancia no le informa, más bien en la ecografía. Con una sospecha inicial, pero que en la resonancia y la tomografía no se ve. Es decir, el tumor de plasma y el carcinoma de lirio es otra causa de la Es un claro, diagnóstico diferencial claro, importante. un diagnóstico diferencial, pero no tuvo ictericia intermitente, no tuvo pérdida de peso, no se había impregnado. Y bueno, lo que tiene en el estómago se explica por la circulación colateral. Sí. Bueno, un punto para seguir sería estar seguro que la grasa hepática no tiene patología porque está hipertensiva. Puede ser un paso a dar para adelante. No está poco cuidado, pero eco, tomo y resonancia. Sí, la verdad es que estuvo internado. Última endoscopía no tiene. Última Veda fue acá internado. Ahora. Estas Sí, las imágenes que mostramos. Y la verdad es que el señor siempre estuvo clínicamente, tuvo casi una semana y donde tenía solamente algún analgésico, paracetamol y algo de tramadol en gotas, esperando estudios. Así que medio que eso también nos limitó y aún así hicimos varios estudios junto a UCI, a cirugía. Y es cuando el informe de la resonancia nos lleva al diagnóstico, que ahora lo vamos a comentar. Sí, de hecho, las últimas 24 o 48 horas el paciente ya no estaba tomando el tramadol ni siquiera porque estaba prácticamente asintomático. O sea, prácticamente no volvió a un estado asintomático, que era lo que también nos llamaba mucho la atención. Bueno. Entonces, al final, el informe ya final decía que la dilatación de la vía biliar impresiona secundaria con presión extrínseca del colédoco por estructuras vasculares con un diagnóstico de una biliopatía portal hipertensiva. Bueno, entonces la idea es hablar acerca de esta entidad, que es una entidad realmente poco frecuente y muy poco reconocida según la revisión bibliográfica que hicimos. Consiste en una obstrucción de la vía biliar por varices que se producen a nivel del hilio hepático, que se suele denominar como una dilatación venosa cavernomatosa, una transformación cavernomatosa o un cavernoma del hilio hepático secundario a una trombosis crónica de la vena porta. Por lo general, y de hecho en un 80% de los casos, es asintomática. Hay dos mecanismos que se pueden presentar para que se produzca esta entidad. Uno, compresión directa de los conductos biliares por las venas varicosas que están alrededor de la vía biliar, o lesión isquémica de las paredes de los conductos biliares. Aquí vemos la trombosis de la vena porta. Hay dos plexos que van a jugar un papel importante en esta entidad, que es el plexo paracoledociano o el plexo de Petren y el plexo picoledociano o de Sain. Cuando se produce la trombosis de la vena porta, lo que hace es que se producen estos canales colaterales, y el primero es el paracoledociano o de Petren, que es el primero en hipertrofiarse. Cuando se hipertrofia, lo que hace es generar estenosis. Inicialmente lo describen como indentaciones que se van produciendo en la vía biliar. Posteriormente ya se producen estenosis por zonas, o puede producirse una estenosis súbita de la vía biliar con dilatación ascendente, que es lo que va a producir estasis biliar, y muchas veces por eso se pueden producir colelitiasis o coledocolitiasis en estos pacientes y compromiso de la vesícula en entidades avanzadas. Y el segundo en hipertrofiarse es el plexo epicoledociano, que también puede generar, si bien no estenosis, genera una presión constante en la vía biliar, que lo que hace es que se produzca isquemia
de las paredes de la vía biliar, y así es como se producen lesiones de inflamación y fibrosis, y eso es lo que genera la estrechez de la vía biliar. Como dije anteriormente, el 80% de los pacientes en realidad son asintomáticos. Hay otros casos en los que describen que 5 al 38% puede presentar ictericia, colangitis, litiasis biliar o dolor abdominal cuando son muy avanzados, pero por lo general el hallazgo del cavernoma se puede presentar en un estudio de rutina, en una ecografía portal, en una ecografía hepatobiliar. Los factores de riesgo cuando se presentan síntomas usualmente es la enfermedad de larga duración en pacientes añosos, cuando son pacientes que tienen una litiasis vesicular que los lleva a consultar continuamente por cólicos biliares y le hacen el estudio de imagen, y cuando se presentan anormalidades de las pruebas de función hepática previas que también llevan a estudios de la patología de base, y ahí es donde encontramos la alteración del cavernoma y la videopatía. El diagnóstico puede ser por ecografía Doppler, que usualmente es el estudio inicial que se hace, y ahí vamos a ver la dilatación, los canalículos, los vasos que se forman alrededor de la obstrucción, la tomografía de abdomen y la colangioresonancia, que realmente es el estudio de imagen de elección, porque ahí describen secuencias en las cuales se puede ver el nivel de la obstrucción y las complicaciones que se presentan en el paciente. Aquí en la imagen lo que se ve en la primera, que es la trombosis que se presenta en los casos y la circulación colateral que se va produciendo para poder favorecer la circulación hacia el hígado. El tratamiento se ajusta a las características de cada paciente. En la mayoría de los casos donde es asintomático, cuando una vez hacemos el diagnóstico del paciente, no se va a hacer ningún tratamiento, pero sí recomiendan que se haga la misma profilaxis primaria que se hace en los pacientes cirróticos con endoscopía cada 2 o 3 años, para evaluar y hacer, de acuerdo al hallazgo, algún tratamiento adicional. Cuando el paciente sí está sintomático, el manejo sí se debe enfocar hacia la hipertensión portal, y si el paciente presenta ictericia obstructiva, hacer manejo de la ictericia que está presentando el paciente. Si presenta prurito, hacerle tratamiento sintomático del prurito, y si es un caso que requiere ya intervención por la ictericia que presenta el paciente, o porque es un caso que se presenta con una colangitis, las opciones que tenemos son la dilatación endoscópica con colocación de stent, la esfinterotomía endoscópica con extracción de litos, siempre teniendo en cuenta que cuando son entidades en las que está la estasis biliar, se va a producir la aparición de los cálculos, y ya en casos sí en donde eso no es posible, la cirugía de derivación portosistémica o un TIPS, y en algunos casos incluso pensar en el trasplante hepático. Encontramos como este resumen del tratamiento, que es básicamente lo que dije anteriormente, en el cual miran el paciente que si tiene la enfermedad por la trombosis crónica de la vena portal, y si tiene síntomas, el método diagnóstico es la colangioresonancia. Si está presente la colangiopatía porto, como la denominan también la colangiopatía portal, si está presente y hay alteración, hay presencia de obstrucción, la idea es hacer el Doppler. En los casos en donde haya unas pruebas de función hepática normal o la fosfatasa alcalina esté elevada, pero si un hallazgo aislado, solo recomiendan hacer el seguimiento. Si hay ausencia de la colangiopatía, solamente se hace seguimiento del paciente. Ya cuando tenemos la obstrucción y hacemos la ecografía, ahí sí, dependiendo del hallazgo, si hay litiasis del conducto biliar común, hacemos tratamiento endoscópico. Si hay estenosis, si hay presencia de cálculo más estenosis, y vemos si hacemos el tratamiento endoscópico, si es exitoso, hacemos seguimiento. Si falla el tratamiento, entonces ahí sí vamos a hacer tratamiento de acuerdo a la estenosis propia de la vía biliar. Voy a aclarar algo porque me faltó decirlo. Cuando hacemos la resonancia, vamos también a encontrar diferentes formas en las que se va a manifestar la estenosis. La estenosis puede manifestarse del tipo 1, cuando es solamente la vía biliar extrahepática la que está obstruida. Podemos tener la tipo 2, que es cuando la vía biliar intrahepática la que está obstruida, y la tipo 2, que también se va a subdividir en tipo A, cuando es la vía biliar intrahepática solamente derecha la que está obstruida, y la tipo 2, que es cuando ambas, tanto derecha como izquierda, o sea, la estenosis es bilateral.
Cuando hay colangitis presente, se hace tratamiento endoscópico. Si no hay colangitis o si ya se había hecho un tratamiento endoscópico previo, se considera que el paciente está tratado y persiste con la obstrucción. Ahí sí vemos si el paciente es candidato o no a hacer un TIPS y ya poder así resolver la patología del paciente. Y aquí vemos que cuando ya eso persiste la obstrucción a pesar del TIPS, pensar en una estomosis bilioentérica. Gracias. Perfecto. Algo para agregar también en cuanto al tratamiento que hablamos es si este paciente se operaba o no. Hablamos con cirugía, estaba clínicamente estable, como dijo Kenny, no se operó, se le dio manejo médico con analgésico, tramador ambulatorio, se le hizo un seguimiento, se le iba a hacer un FibroScan, iba a ver hepatología por ambulatorio, quedó medicado con carvedilol para las varices gástricas, que también se puede usar carvedilol. Y lo otro es la anticoagulación. Hablamos con hemato, si este paciente se anticoagulaba o no, y la verdad es que el riesgo era mucho mayor de anticoagularlo y no lo anticoagulamos, pero sí se fue con un seguimiento estricto con hematología para hacer el estudio de por qué esa trombosis. La verdad, no teníamos el diagnóstico en la resonancia que nos dijera que hay cavernomas, pero sí teníamos la biliopatía portal, empezando a buscar y leyendo, el cavernoma era muy similar a lo que describían todas las tomografías y la resonancia. Así que concluimos y defendemos de que este paciente tiene esto. Yo tengo alguna pregunta. Yo creo que no ¿Es un partido de humor o sí? Una palabra. Está claro que tiene una trombosis portal y una estenosis y probablemente una colangiopatía portal. La verdad es que no sé el término. Así que bienvenido al anterior, pero no les enseñé trabajo, pero yo no lo había escuchado nunca el término. Pero me faltan algunos eslabones de esta cadena. ¿Por qué hizo la trombosis portal el paciente? Sí, tiene una trombosis portal y la trombosis portal generó probablemente todo esto y funcionó como un cavernoma portal con obstrucción filial. Pero, ¿cuál es el eslabón inicial? ¿Tiene un cáncer abajo? ¿Es el melanoma que está dando vuelta en teoría? ¿Tiene cáncer de parque chiquito que no lo dieron porque no le dio la sensibilidad a la resonancia para verlo? Eso ¿Tiene una diálisis robótica que diagnosticar? Eso por un lado. Por otro lado, el riesgo en los cirróticos mismos, que tienen varices esofágicas y tienen trombosis portal, muchas veces se debate la misma controversia. Tengo una trombosis portal, pero tengo varices esofágicas, anticoagulo con varices esofágicas. Y inicialmente, si esa pregunta se hacía hace 15 años atrás, la respuesta era ni loco. ¿Cómo vas a anticoagular un cirrótico con varices esofágicas que si llegan a sangrar, estando anticoagulado, el paciente se desata y muere el shock hipovolémico de forma inmediata? Bueno, eso fue estudiado. Hay varios estudios que muestran que dentro de la progresión cirrótica, el deterioro de la progresión fibrótica cirrótica, está incluida la trombosis de la microcirculación portal. Y algunos, inclusive, llegan a postular, independientemente de que tenga o no trombosis portal, que todo cirrótico debiera estar anticoagulado para prevenir la progresión cirrótica. Que los pacientes cirróticos anticoagulados progresan menos rápidamente la fibrosis portal, la fibrosis hepática que los anticoagulados. Obviamente eso no se hace, pero con respecto a los pacientes con trombosis y varices, los pacientes anticoagulados terminan sangrando menos que los pacientes no anticoagulados, lo cual resulta una paradoja, ¿no es cierto? Como algún anticoagulado va a terminar sangrando menos, porque parece ser que los pacientes tienden a resolver el flujo portal, bajan la presión portal y a pesar de que tienen varices, estando anticoagulados tienden a sangrar menos. O sea que en los cirróticos no se duda, este paciente no está cirrótico, pero este razonamiento podría caberle al paciente. No sé si le cabe correctamente el traje, pero podría caber. Sí, El otro, dos elementos más. Me quedó
Me quedó sin quedarme del todo claro qué pasó en el esófago del paciente. La endoscopía no pasó nada. No, O sea que fue si la Solo tuvo tal. resolvió. El otro punto es que es un paciente boliviano con silicosis, porque se encargó en un país endémico de tuberculosis y bien sabido que al tener neumoconosis y silicosis pulmonar, la probabilidad de tener tuberculosis aumenta más o menos 20 veces. El paciente tiene silicosis muy frecuentemente tiene tuberculosis y hablar de paciente. Entonces, tiene dos factores de por lo cual me pregunto si hay alguna forma de unir todo esto con una presión de tuberculosis. No sé si hicieron PPD, si él tuvo ya tuberculosis. Él tuvo tuberculosis y refiere que varios familiares habían hecho tratamiento. No fue como muy claro, porque Y no, era o sea, como no fue tan categórico, pero sí categórico. recibió un tratamiento por varios meses para TBC, para TBC pulmonar. Pero refiere que fue hace Es muchísimo. posible de tener curado. Hizo un tratamiento completo, por lo cual, bueno, no alegra que hizo una persona tuberculosa. No estuvo. Acá le hicimos una PPD que fue negativa. Sí. Por eso. Igual me hubiese costado tiempo, ¿no? Una TBC ganglionar, un supramesocolónico, una cosa así, una cosa rara, ¿no? Esa cosa rara. Sí, Pero bueno, siempre que nos cuento cosas de boliviano con neumoniosis, la pregunta global es la tuberculosis. Y no nos vale como estamos hablando, ¿no? El doctorado viene con la primera tuberculosis. Sí, de hecho, cuando ingresó el paciente que se evidenció la estenosis, inicialmente pensábamos eso antes de hacer el estudio, que no fuese a hacer una metástasis de melanoma intestinal, que no es frecuente por lo que buscamos, pero que sí hay casos que se han reportado. Lo otro es que sí, dentro de la revisión de la bibliografía, las principales causas son las hematológicas en los casos de la trombosis de vena porta, que pues a eso sería lo que habría que profundizar y buscar en el paciente. Y tercero, respecto a lo que mencionaron al inicio de la posibilidad de un colangiocarcinoma, de hecho, cuando se produce la obstrucción de la vía biliar por el plexo, por los plexos de Sain y de Petren, generan esa fibrosis y esa estrechez que se produce en la vía biliar, hace que muchas veces se confunda y sea un diagnóstico diferencial del colangiocarcinoma, y entre los términos sinónimos de la entidad es un pseudocolangiocarcinoma, como también se suele conocer. Entonces sí, también está bien pensarlo. Quedaron muchas cosas pendientes por el hecho de que, bueno, se hicieron estos estudios, pero el paciente está clínicamente estable y decidimos seguirlo estudiando por ambulatorio. Por ambulatorio lo vio gastroenterología, lo está siguiendo por las varices y por la gastritis. Creo que la anatomía patológica reportó un Helicobacter pylori, que le iban a empezar tratamiento a su gastritis en el enaco de la veda. Lo estaba viendo hepatología, que iba a hacer un fibroscan las semanas anteriores, y lo iba a seguir hematología también, y cirugía general, obviamente. Así que bueno, sí, faltaron algunas cosas, pero queríamos traerles este caso de que creemos que esta fue la causa del dolor abdominal, tanto de la primera consulta, que se creyó que era la vesícula, como lo que tiene ahorita. Tenemos algunos pacientes que estamos dos ratitos cortitos. Creo que tenemos tratado ahora. Ayúdame, Juan. Dale, dale. No está totalmente cerrado, pero como para pensarlo. Ven, Nico, ven. 60 años, antecedentes. No, señor. No, el señor tuvo una hemorragia digestiva hace... 3. Sí. Y supuestamente hace 10 años tuvo un antecedente de una TBP coquidia con afectada la masa femoral con un ciático. No. Y consulta. Hace 10 años más de al revés, una trombosis superficial. No de la femoral. Que no se sabe, pero no es la Y lo presentan a mí en la guardia lo mismo, de una madrugada, me acuerdo, por dolor en miembros inferiores, que el señor no se podía ni mantener parado, y la historia es que el señor llegó a Salta y empezaba en Salta,
empieza con una diarrea de más o menos 6-7 posiciones no disentéricas, que termina internado en Salta por deshidratación. Lo hidratan y lo mandan para ahí. Y supuestamente recibe un registro supravírico. Llega el lunes a las 3-4 de la mañana, porque le mandan a hacer en el segundo Doppler, que informaba una trombosis de la coclidia, pero no quedaba muy claro el diagnóstico que generaba de la chica de eco, y sugerían repetir el ecodoppler el lunes a la mañana. El tema es que cuando por lo menos yo veo al paciente, no solamente hace fiebre, sino que no queda claro que el dolor de los músculos inferiores sea por la trombosis. A mí por lo menos no me pareció cuando lo revisé, no tenía ni siquiera edemas, pero sí le dolía mucho la rodilla izquierda o derecha, ahora no me acuerdo cuál, y tenía un poco aumento de temperatura local, y hasta ahí yo lo presenté. Bueno, perfecto, tal cual, esa es la historia, alguna TBP previa, el viaje a Salta y diarrea en Salta, y volviendo de Salta, dolor de piernas, termina en la guardia con un Doppler que le hemos puesto una TBP. Claro. Y si estamos por TBP, en realidad segunda TBP, ¿no? Había tenido otra en el pasado, no me queda muy claro cómo viajó, si no... Otra particularidad que tiene es que la diarrea es bastante, o sea, basta, ¿no? Para la diarrea y se vino en un avión particular, se vino como cuenta en el avión, pero más o menos que tenía que se había deshidratado, qué sé yo, y lo sacaron del avión con un carrito. Perfecto, entonces lo encontramos un poquito deshidratado, bastante diarrea, con productivo, una toxina bastante difícil, y cuando se lo revisa bien, el dolor de las piernas no era el típico dolor de coma, de la trombosis de la segunda, sino que tenía artritis artrálgica de rodilla bilateral, con dilatación articular con líquido, con signo del choque rotuliano claro, con palpación de las prolongaciones sinoviales con efusión articular clara, y una ecografía confirmó líquido articular en las manchas. Se tenía artritis bilateral asociada a una diarrea, ¿no? La TBP la tiene, no sé si fue asociado o no al viaje, debe tener probablemente este hombre una trombofilia que no ha sido estudiada, ya ha tenido su nombre joven, ya repite una TBP, tiene indicación clara de aclararlo un poco, eso es el factor 5L, la genética trombótica que en este momento con el evento agudo estamos con dificultades de estudiarlo, excepto los trastornos genéticos que eso da igual, estudiarlos durante el episodio trombótico no. O sea, la computación es más frecuente, la protomina 2210, 5L sí los campos. Pero el comentario era que tenemos, pareciera ser que estamos en el frente de una artritis reactiva, una infección gastrointestinal, lo que hemos estudiado muchas veces como síndrome de Reiter. ¿Se acuerdan del síndrome de Reiter que se asociaba con una uveitis clamidial, con uveitis, artritis y uretritis? Se pegan por clarito, ¿no? Eso fue el primero que se asoció como artritis parainfecciosas o reactivas, pero se encontró muchísimos pacientes que tenían en realidad enfermedades y infecciones gastrointestinales, salmonella, shigella, yersinia, Campylobacter, una artritis reactiva. La verdad es que cuando uno ve el tallo de origen, entonces está un poco fuera del tallo, porque esas artritis reactivas en general le dan un tiempo al paciente, medio yéndose de la diarrea a recibir la artritis, ¿no? Fue medio precoz. Pero el otro punto es que en Salta hay un brote de salmonella importante, hablaba ahora con los infectólogos, salió un coprocultivo. El coprocultivo, ustedes saben, yo lo odio, es un test que yo odio porque nunca se puede haber de nada con el coprocultivo, y desde que salió el FilmArray, los coprocultivos que eran negativos pasaron a tener un bicho, insospechado, que hacíamos diagnosticado hace un poco el síndrome político del adulto o la polis H057 positiva en el FilmArray con coprocultivo negativo. Estamos realmente cansados de la falta de sensibilidad al coprocultivo, con lo cual queríamos hacerle el FilmArray, pero nos llamaron a obra que parece que está creciendo una colonia patogénica que todavía no lo saben decir, en el coprocultivo, así que lo hemos detenido. El FilmArray, que bueno, es costoso,
vale un poquito más de $100, pero bueno, yo creo que cambio de tecnología, ¿no? Hay una después de Array. Lamentablemente no tenemos el de neumonía, tenemos el de vía superior, tenemos el de líquidos cefalorraquídeos, tenemos el de ecocultivo y tenemos el de material. No tenemos uno que sería importantísimo tener el de La rodilla no fue usada porque fue bilateral. Claro, era simétrico Yo bilateral. creo que si la articulación era una sola articulación, había que entrar. Había que entrar al tener artritis derrame bilateral, pero bueno, tener una artritis supurada bilateral, ¿no? Podría tener otro tipo de artritis. Tosa, pseudocoria. Es 61. El profesor de la. De hecho, el paciente tiene antecedente de psicotrosa. Bueno, no lo tenía ese dato. Sí, me lo dijo. Bueno, no está O sea, yo cuando lo recibí pensé que era gota y después hizo fiebre. Tampoco lo refirió. La abuela era la Tampoco lo teníamos ni están los antecedentes. Para una tenía muchos puntos para los trivios también. Estaba tomando tres antibióticos. Sí, porque estaba tratando Vale, con vale, estaba con AMS, pero Y el otro punto que me parece conflictivo es que tenemos una bolsa gástrica de esa manera, no puede cambiar el dolor con la artritis. Hay corticoides o así que tiene una úlcera gástrica reciente. ¿Qué hacer? ¿Qué hubiesen hecho? Paracetamol, no podía cambiar. yo cuando lo recibí le di tramadol y no mucho más y había mejorado. No sé cómo está ahora. A mí me genera mucha Le duda. preguntas, decía la propaganda de Actron, si la inflamación, el dolor se va o se va la inflamación. Y otra cosa que me preguntó, cuando lo recibiera, si lo podían comprar o no, porque hacía un mes que había tenido la presentación de la muerte efectiva. Perfecto. Yo pregunté si me iba a lo podían comprar. Perfecto, también planteas tipo de población sí, tipo de población no, hay que sí, no, corticoides función no. Antibiótico sí, antibiótico cuál. También es. Antibióticos a la artritis séptica bilateral. Yo creo que esa fue la primera discusión que se cayó, ¿no? Una artritis bilateral, séptica. Después la tomografía que se le hace en el contexto de. Eso, lo de la tomografía experimental. La tomografía Es una tomografía de doble y dice apendicitis, valor. La tomografía agrega un falso positivo a todo esto y nos informa apendicitis. Por lo cual contactado cirugía y lleva por los estudios. No, bueno, no requiere control. Lo llamamos y dijeron, ojo, que no tiene clínicamente la Y después se volvió No, a la tomografía. guardaron los estudios y dijeron, No, pero la tomografía sí. ¿No? bueno, la cuestión que hicimos nosotros, la poblamos la telemetría, todo lo publiqué. No, avisar. Yo no llegaba a la tomografía, no tiene nada sentido. Vimos la tomografía con Mati y la vi. Es decir, tiene el apéndice engrosado, pero tiene el ilion también engrosado. Puede ser por la diarrea y todo lo demás. Pero no se ve un gastrón ni nada, ni líquido libre tampoco. Y la verdad es que le palpamos la panza y no tenía peritoneal nada. Antibióticos le pusimos a la diarrea del viajero, obviamente le pusimos inolora, nos compraron personas no lo son, eso es el tratamiento perforado, o una apendicitis perforada, ¿no? La diarrea del viajero va con quinolora, que hay que cubrir los antibióticos, se vuelve a la diarrea del viajero, ¿no? Solo si hay mucho inicio de los trivium, cubre el doble. Al principio yo no creo que tuviera alto pretest. Le pusimos ciprofloxacina, Y ahora se anticoagulamos la TBP, por ahora no se habló. Le pusimos altas dosis de TBP, 80 miligramos. Bueno, en el caso de ella, hablamos con el náusea, como por el viejo, algo así, o el viejo desangrado por el El chico que suele hacer muy gordo, muy flaco, falla renal embarazada y correlaciona pésimamente tanto con los efectos hemorrágicos como con los efectos trombóticos. Nada, o sea, el anti-10 no es a la heparina lo que el RIN es a los lipomaníticos, ni a palos. Digo porque no quiere crear con agua, pero ni a palos correlaciona con eventos trombóticos y con efectos hemorrágicos. O
sea, nos sirve como una guía en circunstancias muy particulares para decir que estoy muy pasado, estoy muy corto. ¿Qué más hicimos? Nada, y ahora Hicimos dexametasona a las rodillas. Dexa y Neperetin ahora y ceftriaxona por el brote de salmonela, dejamos para ahora. Bueno, dos puntos. Empezamos dexametasona a las rodillas, el paciente hoy se levanta y camina, está tipo coagulado con dexametasona y con una dosis de 5 semanas. Con el BP altas dosis, estamos usando los dedos, la verdad que el paciente mejoró. La diarrea todavía no se le va, viene creciendo algo en el coprocultivo que va a aparecer un patógeno intestinal, nos van a confirmar mañana. Si mañana no tenemos diagnóstico, vamos a ir a la carga con la misma red. Y el antibiótico, cosa que yo no sabía, le pusimos ciprofloxacina, pero como hay sospecha por el lugar de que sea salmonela, de elección sería volver a las ceftriaxona. O sea, que terminó teniendo razón en sus manos, porque yo fui ceftriaxona, retrospectivamente, ceftriaxona sería mejor elección ante las sospechas de salmonela. Ojo con la salmonellosis, el antibiótico, porque lo que no quieren sepsis de salmonela, y lo que vos estás provocando también es un control del todo cortador. Generalmente cuando tenemos pacientes de diarrea aguda que se interna, los pacientes tienen cierta descompensación hemodinámica o ortotípica que se tiene que necesitar el uso del antibiótico, pero las diarreas agudas como norma no deben ser con antibióticos, y en el caso de la salmonellosis lo que hacemos es perpetuar lo que llaman el estado cortador sintomático, que se desembarazan o planean más lentamente el deseado. Otro dato más del paciente. Se fue con insuficiencia renal de la internación. Otro dato del paciente se fue con insuficiencia renal de la internación por la carga ejecutiva del US. Pero, o sea, se fue con una consumo de proteína. Ahora también, pero sigue dando solo urinario bajo y extranal, pero hay que ver si también si no tenía una nefritis, bueno, me parece, pero para aumentar otro diagnóstico. ¿Usan estilos hemo? Porque pensamos que Negativo. el paciente que tuvimos también con salmonela, puede hacer siempre salmonela. Claro que sí, puede ser negativo o positivo por siembra. Están negativos, están negativos. Tienen negativos. Los gordos panzones con placas de ateroma, la salmonela, encanta refugiarse eso y queda cantonada típicamente en dos lugares, la vesícula o en la próstata. ¿Cierto? Con el riesgo de complicaciones abiertas. Este paciente en particular era una diarrea muy grave, en la que uno decide por un antibiótico, llega deshidratado, su bolsa no lo tuvo. Pero en general, las diarreas son complicadas. Ustedes tuvieron una diarrea, le dieron ahí el kiosco, qué cosa, y son aumentadas, o sea, puede ir. Pero cuando llegan al lugar de gravedad, se la. Y el caso de parece la diarrea debe estar flojo, que son es un viaje pero lleno de diarrea, estamos hablando de 10 veces por día, ¿no? 15. Me parece, no se presentaría de esa forma, pero también está bien pensado. Él identifica que uno apenas llegó, estaba mal, era muy poquito. Y algo comiendo, porque se adjudicó eso. Así que bueno, no tenemos diagnóstico definitivo, pero si mañana hay una salmonela en el cóctel, creo que sin hablar. Le duele mucho la rodilla. Ahora parece como que no le pasa nada, y le duele la rodilla, y la rodilla está caliente, pero tiene una técnica. Cuando sí, Hace eso. y ahora por ahí, Pero pero no puede. sí. ¿Qué pasó, Santa? Sí, en una ocasión. Es como estar en ingeniería de Caminó mucho. Caminó mucho, hizo una excursión un día que ahí le empezaron a doler las rodillas, pero subió un cerro con botas. perdón, habría que hacer una radiografía de. Tiene Tiene radiografía de cómo se lo.
para decir, bueno, no tiene que ser tan- Plata tiene, porque cuando quiero mandar antecedentes, Una pregunta. ¿Qué pasaría la- Teniendo en cuenta el antecedente de más efectiva, teniendo que me cobrar, teniendo que tener que recibir por eso, hablo. ¿Está eficaz una narcotecnia efectiva para controlar Bien. Entiendo que si le vas a sacar alta dosis de inflamatorio, parecería que es un poco un par? Sí. que tenga tanto de y la reactivar. La anticoagulación a las 3 semanas, 15 días puede. Se puede empezar. Obvio que si uno va a hacer crónicos, muchas veces tiene una úlcera gástrica que vuelve a la para ver qué quedó y se lo puede biopsiar, no puede biopsiar. ¿Cuánto lleva? Sí. ¿Cuándo lleva? Cuando se biopsiar. ¿Cuántas semanas lleva a la Eso sociedad? quiere esperar que resuelva. Bueno, usted No estaría mal hacer una terapia de control de cada hora. Está perfecto. antiguamente los neurólogos hacían endoscopía de entrada y de salida, ¿no? Exactamente. Eso ya no pasa. Solo se da endoscopía cuando deja dudas de la malignidad o como síntomas refractarios. Muchos si no le estudian el bobazo, Para escribir como un segundo para hacer una biopsia. Este le habían dicho que tenía pendiente la había estudiado para aumentar la. Y mucho menos las duodenales. Las duodenales curan más rápido, son todas por el helicóptero. Y no hay malignidad. Y no hay cáncer. Y no hay malignidad. Si hay cáncer, ya, se duele raro. Pero las duodenales casi no están. Bueno, no tenemos algo más con él. No. Quiero decir, se lo vamos. Pero el otro día lo vamos a la cerramos. ¿La cena? Lo preparamos. Los casitos ahí tengo las fotos. Kenny, cada vez quedo más impresionado de ti. ¿De qué? Tú me dijiste que iban a hacer las imágenes. ¿Cómo habíamos dicho? Tú hablaste casi todo. ¿Y tú qué? ¿Lo cierro yo acá? ¿Qué onda? Cierra, apaga Espérame.